Aragón suena ya a Gran Premio de MotoGP. Atravesando el puente de piedra de Zaragoza, hemos visto al piloto Pedro Acosta. Su siguiente parada será Alcañiz. Allí le espera en el circuito de Motorland de una competición que vive un momento emocionante. Afición como Aragón hay pocos sitios, ¿no? Al final creo que el público lo sufre tanto como nosotros, ¿no? Las previsiones son buenas. Hablan de más de 107.000 espectadores disfrutando del espectáculo en el circuito y que también verán millones de personas de todo el mundo desde sus casas. Solo 22 ciudades del mundo tienen un gran premio de MotoGP y es un acontecimiento de carácter mundial. Es el mayor evento deportivo que se hace en Aragón. Ningún evento va a aglutinar 100.000 personas. Pero también se mira al futuro, a las negociaciones para que la MotoGP siga estando en los próximos años en el calendario de Motorland. No quiere decir que España sea el sitio que tenga que perder carreras inmediatamente, entonces estamos viendo todas las posibilidades para poder seguir en Aragón todo el tiempo que sea posible. Y a los aficionados que no vayan a ir, recuerden, Aragón TV ofrece una programación especial con la retransmisión de la prueba y los entrenamientos, 22 horas de emoción en directo.